Génesis Yamila Agudelo Rincón. Me encuentro en el grupo número 2 del curso de lengua materna 2 de la UNAT. En este momento les voy a hacer una ponencia sobre la influencia indígena en la constitución del castellano. El contenido se encuentra estructurado en dos grandes subtemas. El primero es la hispanización de América y el segundo es la penetración de indigenismos léxicos en el español. Voy a iniciar hablándoles de la hispanización de América. Se dice que la inmersión de los indigenismos en el español ha sido más compleja que la de otros de la misma especie debido a dos razones. La primera de ellas es que proviene de un choque de dos mundos, el mundo de los europeos y el mundo de los americanos. Y la segunda, que fue un choque de violencia entre europeos y americanos porque cada uno de esos dos mundos ignoraba la existencia del otro. Para comprender un poco más este proceso de hispanización, vamos a resaltar dos eventos que fueron muy importantes en dicho proceso. El primero fue la intercomunicación a través de indios cautivos. Existió en ese momento una ordenanza que era la del año 1526 en la que se avalaba que los colonizadores podían utilizar entre uno o dos indígenas para comunicarse y para interactuar. Es decir, los indios cautivos en ese momento se convertían en los intermediarios del lenguaje para que los colonizadores pudieran comunicarse. Uno de los grandes personajes muy conocido por nosotros que empleó ese sistema fue Cristóbal Colón. El segundo hecho que fue muy importante en la colonización fue la inmersión de los españoles en la vida indígena. A ese proceso se le llamó indianización. ¿Eso qué quiere decir? Que los colonizadores irrumpieron, por así decirlo, en la cultura indígena para ser parte de la vida de ellos, aprender de ellos y obviamente pues adquirir también el lenguaje de los indígenas, y que de esa misma forma los indígenas se fueron asociando un poquito con el lenguaje castellano. En la indianización se estableció una convivencia en la que predominaban tres formas: el trabajo, el mestizaje y la catequización. La catequización fue uno de los hechos pues que marcaron muchísimo la hispanización y obviamente la cultura indígena dentro de la transformación del castellano. Se dice que en la catequización se enseñaba el español a los indígenas y que la Instrucción Real de 1503 ordenaba agrupar en pequeñas aldeas a los indígenas para adoctrinarlos como personas libres y no como siervos. En ese momento, ¿qué sucedía? Que a través de esa ordenanza lo que hicieron fue constituir pequeños pueblos. En cada uno de ellos construyeron una iglesia en la que se pudiera adoctrinar a los niños y se les enseñaba obviamente a orar en latín, a leer y a escribir. A los hijos de los caciques y de los altos personajes se les ordenaba que aprendieran el castellano. Los indígenas de las Antillas, en las Antillas ocurrió pues un caso como muy particular, y fue que estos indígenas fueron una de las culturas que desaparecieron más rápido porque ellos no estuvieron dispuestos a aguantar el choque social y cultural que se vino encima con la colonización. Entonces desaparecieron muy pronto, como también le ocurrió a gran parte de la costa y el interior de América. Por otro lado, las poblaciones indígenas densas de cohesión social, cultural y política fuerte tuvieron una relación con el español mucho más compleja y con grandes problemáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que las poblaciones indígenas que se encontraban mejor fundamentadas, que estaban muy unidas, por así decirlo, no se abolieron tan fácilmente como ocurrió, por ejemplo, con la cultura de las Antillas. Ejemplo de esas culturas indígenas que fueron muy fuertes y que lograron subsistir pese a la colonización, las tenemos en los países de México, Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay. La cristianización. Los misioneros definieron que no era posible enseñar el español con violencia, pero que tampoco se podían esperar siglos a que este proceso se diera. Entonces se inició una evangelización a los indios en lenguas nativas, aunque un obstáculo fue la diversidad de las lenguas. Lo que sucedió es que a los misioneros se les encargó entonces empezar a enseñar la lengua española, pero ellos vieron que de una u otra forma se estaba haciendo violentamente, y ellos por su doctrina no quisieron que se diera así. Entonces lo que hicieron fue empezar a enseñar la religión y a adoctrinar a los niños aprendiendo las lenguas indígenas. O sea, no lo hicieron especialmente con el castellano, sino con las lenguas indígenas. Pero encontraron un gran obstáculo, y es que las lenguas indígenas se fragmentan en muchas lenguas. Entonces era muy complejo que ellos aprendieran tantas lenguas en tan corto tiempo.
y también se estableció justamente para eso, para solucionar esa problemática de la fragmentación de las lenguas indígenas, se estableció una lengua llamada la lengua franca. Por eso se dice que el aniquilamiento de las lenguas indígenas no fue netamente por violencia, puesto que los colonizadores y los monjes debieron aprender lenguas indígenas como el náhuatl, el quechua, el chibcha, el tupí guaraní antes de enseñar el español. Eso es lo que quiere decir que antes de que el español se estableciera como una lengua dentro de los indígenas, fueron los colonizadores, fueron los misioneros y los catequistas los que debieron primero aprender lenguas indígenas. Para la catequización, los monjes adoctrinaron primero a los hijos de los reyes y de los señores. Ellos le enseñaron primero a los hijos de los reyes y de los señores para que ellos después les sirvieran como de auxiliares para poder atender a tanta población indígena. En realidad se decía que en ese momento eran muchos los indios que habían para tan pocas personas que les estuvieran tratando de transmitir el lenguaje español. Justamente debido a esto, se crearon dos colegios, el de Santa Cruz de Tlatelolco y el de San Francisco de Borja. Allí se enseñaban el latín. Muchos frailes llegaron a sostener que para los indígenas era imposible aprender el español. Esto porque los frailes y los misioneros veían que las culturas indígenas se beneficiaban mucho de la ignorancia del español. ¿Por qué? Porque por quererles enseñar, por quererles transmitir el lenguaje español, los colonizadores les daban a ellos muchas atenciones en salud, en higiene, les enseñaban agricultura, les enseñaban artesanías. Entonces de una u otra forma ellos como que estaban, por así decirlo, en una zona de confort que no les demandaba la necesidad de aprender el castellano, sino que todo lo contrario, el estar en la ignorancia del castellano les beneficiaba mucho. Algunas estrategias utilizadas por los conquistadores a la hora ya de determinar que ya se debía aprender el castellano y que ya el español debía ser la lengua que adoptaran todos los indígenas fueron las siguientes. Carlos V en 1550 y Felipe II en 1596 establecieron que voluntariamente se aprendiera el español con los sacristanes que eran los maestros, pero los sacristanes en realidad hicieron caso omiso de eso por lo que ya les había mencionado anteriormente. Ellos en el caso de la parte religiosa primaba justamente la enseñanza de la doctrina religiosa y no la del español, entonces los sacristanes seguían enseñando las lenguas indígenas. Otra de las medidas que se tomó fue el ordenamiento de exigir que ningún indio pudiera llegar a ser alcalde si éste no manejaba el español. En 1767 fueron expulsados de América aproximadamente 3.000 jesuitas. Esto ocurrió porque, como les decía, los misioneros y los sacristanes se negaron a que primara la enseñanza de la lengua sobre la doctrina religiosa. Se dice que esa fue una de las medidas como más drásticas que se tomó con respecto a la hispanización. En el año 1770, Carlos III expide una cédula en la que se ordena que se extingan todos los idiomas y se hable solo el castellano. Se dice que aunque sonó muy fuerte esa cédula, sonó muy fuerte esa ordenanza, igual no fue muy funcional porque lo que en realidad impulsó el aprendizaje del castellano fueron tres cosas: la disminución de las explotaciones y las colonizaciones, el ascenso del mestizaje y la influencia de la ilustración. El uso cotidiano del español y la evolución fue como también un elemento que impactó bastante en la parte de la hispanización, porque el aprendizaje del español se produjo más que de pronto por la fuerza y que por las escuelas en las que estaban llevando a los niños y demás, se produjo más por el uso diario del mismo, por la contextualización del lenguaje. Se dice que en el siglo XVIII solo habían 3 millones de hispanohablantes. Estamos hablando de que después de 3 siglos de que los colonizadores llegaron y que iniciaron todo su proceso de enseñanza del español, solamente se tenían 3.000 hispanohablantes, lo que quiere decir que fue como muy pobre, por así decirlo, el proceso de la inmersión del español en las culturas indígenas. Luego de la hispanización se dieron de forma más rápida pues el desarrollo demográfico y social que las lenguas indígenas fueron generando. Se vio también que ellas tenían unas estructuras, como les decía también anteriormente, muy fragmentadas, entonces eso hizo como que sí ya empezara a verse la hispanización de una forma más rápida y que fueran pocas las lenguas indígenas que lograran sobrevivir
a este proceso. De hecho, las que sobrevivieron sufrieron mucho porque ya el castellano era una lengua como muy marcada. Voy a hablarles ya del segundo tema, que es la penetración de indigenismos léxicos en el español. Las lenguas indígenas influyeron en el léxico de español. Esto fue por colonización. Al establecer comunicación mutua con los aborígenes, los españoles se familiarizaron con algunos de sus vocablos. Al igual que, como les mencionaba en la parte de la hispanización, a través de la interacción fue que los colonizadores asociaron y adoptaron a su cultura también muchos vocablos de los indígenas. Un ejemplo de ello también fue Cristóbal Colón, quien en varios de sus viajes empleó términos como canoa, nucay, hamaca, caníbal, casabi, entre otros. A medida que les vaya mencionando términos que hacen parte ahora de nuestro léxico y que fueron de raíces indígenas, ustedes se darán cuenta que muchos de ellos lograron subsistir y que nosotros todavía los utilizamos. En las décadas del Orbe Nova, escritas en latín, se encuentran términos como areito, guanábana, naiguana, yuca, maíz, mamey, entre otros. Muchos de estos vocablos, que son indigenismos, hacen parte del acervo español y por eso existen en el diccionario de la Real Academia Española. Lo que les decía, muchos de esos vocablos se quedaron, nosotros los utilizamos y están en el diccionario de la Real Academia Española. Se dice que así fue que muchos de esos vocablos se extendieron por todo el mundo. Algunos de ellos son los términos de sabana, canoa, bejuco, iguana, yuca, maíz, ají, entre otros. Los siglos XVII y XVIII aparecen los primeros escritos destacados con indigenismos. Esos escritos fueron dados por Cristóbal de Cartillejo, Alonso de Villegas, Lope de Rueda y Cervantes. En el año 1726 y 1739 se publica el Diccionario de Autoridades, en el que se incorporan indigenismos, aunque solo de forma escrita, es decir, los indigenismos que se tenían en la lengua hablada no aparecían en ese tipo de contextos. En 1786 y 1789 se publica el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales. Se dice que este fue como el grande reflejo de la incorporación de los indigenismos, y el Diccionario de las Autoridades, pues que ya había tenido sus primeras ediciones, siguió teniendo varias versiones y se convirtió en un diccionario académico porque incorporó bastantes indigenismos. En la actualidad se dice que aproximadamente el 12% de los términos que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española corresponde a indigenismos. El impacto del romanticismo. Obviamente, en la época de la colonización y de la hispanización existieron varias corrientes literarias. Una de ellas fue el romanticismo. El romanticismo era una corriente que se empeñaba en que las lenguas aborígenes, las lenguas indígenas desaparecieran, pero tuvo un gran choque con otras tres corrientes, con el naturalismo, el realismo y el modernismo, porque estas tres corrientes pretendían que las lenguas indígenas no se abolieran. Entonces ellas querían como que las lenguas indígenas tuvieran su continuidad, pero pues el romanticismo se oponía totalmente a eso. Después de eso pues surgieron muchos otros también diccionarios que empezaron a competir para ver cuál de ellos tenía la mayor cantidad de indigenismos incluidos, pero eso generó varias confusiones y de una u otra forma lo que hizo fue tergiversar y confundir muchísimo a las personas, porque muchos de esos indigenismos o ya no se usaban o se usaban nada más en algunas regiones indígenas. Entonces a la hora de comparar los conceptos no eran muy factibles y no eran muy viables. Se generaron algunas hipótesis con respecto a todo el proceso de hispanización en lo que respecta al léxico. La primera de ellas es que muchos vocablos indigenistas ceden ante el castellano. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos de los vocablos indigenistas que ya se tenían empezaron a ceder a medida que también iba surgiendo el castellano. Un ejemplo de ellos es el itaque, que se cambió por el término almuerzo. Otra de las situaciones y otra de las hipótesis a las que se llegó es que se produce el fenómeno de la especialización semántica. ¿Qué quiere decir especialización semántica? Que en el caso de los indigenismos era como si hubieran conceptos, pero para cada una de las culturas. Entonces a la hora de comparar en una determinada cultura, el mismo término podía significar otra cosa distinta con respecto al concepto que se tenía en otra cultura.
Y la otra hipótesis es que la mayoría de los indigenismos provienen del náhuatl. Bueno, esa fue mi ponencia, muchísimas gracias.